Oye, qué ricos, que me comía yo ahora un fardelejo o dos. No sé si le gustan los fardelejos a nuestro siguiente invitado. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí ¿Te gustan estamos. los fardelejos de Arnedo? Pues no, puedo ¿No los has reconocer que probado? no los he probado aún. Pues pero están bueno. muy ricos. Pues sí, habrá Muy que hacer buenos, caso. muy buenos. Los arnedanos tienen muy buenos productos y entre ellos también el fardelejo. Bueno, vamos a hablar de un hombre referente ligado a la historia de La Rioja, de Logroño, por supuestísimo. Cuando se habla de Logroño se habla de él muchas veces. Eso Espartero, del general Espartero. Eso es. Aunque bueno, hemos de decir que no tenía origen riojano, porque él había nacido en la zona de Castilla-La Mancha, en la zona de Ciudad Real. Pero bueno, es uno de los personajes más importantes, como dices, del siglo XIX. Quizás Espartero, digamos que el Logroño aterrizó hacia la segunda mitad de su vida. Vamos a explicar un poco por qué. Espartero nació en 1793, como he dicho, en un pueblo de Castilla-La Mancha. Y bueno, en una familia, y estaba encaminado hacia la vida eclesiástica, estaba encaminado hacia un sacerdocio. Y bueno, en un momento le tocó pues acudir a luchar a la Guerra de la Independencia, que tenemos en ese 1808. Entonces, bueno, pues ahí lo que hace, digamos, un poco Espartero es, pues bueno, entrar en contacto con esa vida militar y encaminarse hacia ella. Es, bueno, pues está ahí luchando y bueno, al final pues poco a poco va progresando, porque además de, como digo, en esta Guerra de la Independencia, pues bueno, luego posteriormente le tocará también luchar en Perú, acudirá a lucha, que bueno, o sea, una de las marcas que digamos que le queden a Espartero en ese paso, digamos, por el hombre de armas que fue. Por tanto, se hizo un hombre fuerte en el ejército español, desde la Guerra de la Independencia hasta luego marcharse también, cruzar el charco, y fue teniendo un renombre dentro del ejército, general Espartero. Claro, sí, hombre, a ver, poco a poco pues va, como digo, va alcanzando, y bueno, siempre es digamos un poco, pues después de la década ominosa prácticamente, va abrazando el liberalismo, va un poco en ese contrario a las políticas de Fernando VII, un poco contrario al absolutismo, pero claro, desde un punto de vista, pues digamos de una visión ciertamente moderada, que bueno, pues que poco a poco le va a ir marcando el que luego será también su futuro político, porque aparte, como digo, de estas luchas, Espartero queda ligado también al político. Uno de los hechos más importantes en la vida militar de Espartero es el Abrazo de Vergara. El Abrazo de Vergara es el fin de la Primera Guerra Carlista. Es en esos momentos, en esos pasos, cuando está destinado en Pamplona, cuando recaerá por aquí, por Logroño, y conocerá a la que posteriormente será su mujer, doña Jacinta Martínez de Sicilia, que ella sí que era nacida aquí en Logroño. Y bueno, digamos, empezarán a ir manteniendo una correspondencia, porque él acude aquí cuando puede, ella vive en la casa de la Reja Dorada, y bueno, pues van teniendo un poco, pues como digo, esa relación, hasta que bueno, posteriormente llegan a casarse y él se afinca definitivamente, bueno, digamos por un tiempo, porque luego, bueno, después del Abrazo de Vergara, en el año 1839, entra ya, digamos, más en la vida política y en 1841 es nombrado regente, porque en el momento que ha muerto Fernando VII, la reina es todavía menor de edad, está su madre María Cristina, pero en un momento pues es exiliada y queda Espartero elegido como regente de Ahí es nada, España. o sea, pasar de una persona que tenía la vida predestinada al mundo más sacerdotal, más eclesiástico, se mete en el mundo del ejército, de ahí a la política hasta convertirse en una figura política y regente de España. Sí, una de las figuras más importantes del momento. Ahí permanece hasta que en 1843, en una serie de revueltas internas, pues al final tiene que exiliarse a Londres. Es bueno, pues otro paso importante en la vida de Espartero. Está desde el año 1843 hasta el año 1848. Y ahí, bueno, ¿qué hace? Entra en contacto con todo el mundo británico, con el parlamentarismo, y empieza, digamos, a convencerse aún más de sus ideas, de todas las ideas que tiene. Y bueno, en 1848 Isabel II ya le devolverá a él ya pues sus títulos, sus honores, que le habían sido privados ante este exilio. Y bueno, digamos que ahí más o menos empieza ya a tocar el fin de la carrera política, porque ya luego se viene a Logroño
y únicamente reaparecerá entre los años 1854 y 1856. Pero, sin embargo, el trasfondo político de Espartero siempre quedó ahí. Siempre estaba ahí, ¿no? Ese puesto, Sí. como dices, viene aquí a Logroño, Claro. y aquí es como su retirada, ¿no? Su Sí. hogar. Hemos hablado muchas veces de esa finca de la De Fombera. la Fombera. Bueno, él en realidad, donde se asientan es en la casa en que tenían, porque las propiedades eran de la familia de Jacinta, ¿De su somos de mujer? decirlo, de su mujer. Entonces, ellos viven en el Palacio de Espartero, pero claro, perdón, en el Palacio de San Agustín. Y bueno, pero él lo que tiene, digamos, también es una afición por la horticultura, por las plantas. Y bueno, pues coge esta finca de la Fombera que estaba dentro del mayorazgo de Pedro Eloy de la Porta. Y bueno, pues empieza allí a trabajar él junto con el marqués de Murrieta y más empleados que tenía, produciendo, por ejemplo, el primer vino de Rioja moderno y el primer vino de Rioja que cruza el Atlántico sin corromperse. Qué bueno. Lo plantaron Espartero y Murrieta en la Fombera. Pues bueno, es un poco, luego Murrieta seguirá hasta, bueno, hasta el renombre que tiene actualmente. Pues bueno, se convertirán, ¿no? Y por supuesto, como digo, el nombre de Espartero siempre va a seguir resonando en el trasfondo político internacional casi, porque conocemos, Karl Marx está hablando de Espartero en sus cartas que escribe en el periódico en Nueva York. Y menciona el retiro de Espartero. Y bueno, luego también, una vez que Isabel II es exiliada, quizás un poco más por interés que por otra cosa, Prim vuelve a pensar en Espartero para ofrecerle la corona. Y para viene ser aquí, rey. y viene a Logroño, ¿no? Vino a Viene Logroño. le visita en la finca de la Fombera, claro. para hacerle El una ofrecimiento. propuesta casi Claro, nada. bueno, casi que Prim, vamos, hay que decirlo, venía casi sabiendo de que Espartero iba a decir que no. Hay quien dice, bueno, dices, bueno, lo ofrecía, no sé, pero claro, dices, si le ofrece y Espartero le dice que no, ya se ha quitado un rival político del medio. Es bueno, así fue. Vino, bueno, Espartero le dijo que estaba muy tranquilo, que, pues, que le dejasen un poco ya en paz de líos políticos. Incluso, bueno, las fuentes nos dice que bajaron a la Fombera a merendar, y bueno, pues un poco ahí de buena manera, pues digamos que rechazó esa vuelta a lo grande de la política, aunque luego sí que es cierto que recibirá a Amadeo I en su visita a Logroño, pues saldrá a recibirle a la estación de ferrocarril, y en 1872 este mismo rey, Amadeo I, le concederá el título de príncipe de Vergara. O sea, la figura de Espartero sigue marcando, aún en su retiro, un poco pues el fluir, o digamos que va quedando ahí el pozo. El Logroño también es un personaje querido, porque es un personaje popular, ¿no? Que dice, bueno, que aunque sí que es cierto que pasa gran parte de su tiempo en la Fombera, también tiene, pues, recibidas en el palacio, en el que es su palacio, que bueno, pues vienen a visitarle, pues como digo, desde Alfonso XII, Amadeo I, diferentes ministros. O sea, tiene todavía visitas muy, muy importantes. Y es una persona, pues, que ha marcado, y digamos, esa huella la acompaña prácticamente hasta su muerte. Vamos a hablar del final de sus días también. Eso es, pues bueno, pues los final de sus días, pues bueno, pues una vez ya retirado, rechazado esa propuesta, pues bueno, pues al final primero muere Jacinta y queda ya él ya queda bastante marcado, y luego unos meses después, porque se llevan la verdad que muy poquito, morirá él. Una vez que han muerto ellos, sí que es cierto que las familias empiezan a tener ciertas rivalidades. Espartero ha hecho un testamento, pero Jacinta no. Es bueno, un poco la distribución de... Claro, porque hay una familia de Jacinta que obviamente pues piden las propiedades, que están encabezados por otro personaje que también ha tenido su presencia en Logroño y de que no se ha hablado, que es el Marqués de La Habana, que fue presidente del gobierno y que estaba casado con la hermanastra de Jacinta, que otro día también hablaremos de él. Ellos no tuvieron descendencia. Ellos no tuvieron descendencia, efectivamente, por eso vienen todos estos, digamos, líos, ¿no? Porque empiezan a repartirse, tienen que deshacer ese mayorazgo un poco y el reparto de las grandísimas propiedades, porque a ver, eran personajes muy importantes, tenían dinero y tenían muchas propiedades. Eso, bueno, hay un testamento, llega a haber un juicio, y bueno, pues luego hay un reparto que, bueno, que al final, pues bueno, la Fombera, después de unos cuantos pasos, porque fue una casa de beneficencia y etcétera, bueno, al final termina en manos del Estado, porque son los propios herederos quienes se la arriendan, y la casa, que esta que estamos viendo aquí, será también, pues bueno, fue ofrecida por José Gutiérrez de la Concha, el Marqués de La Habana,
para ser el gobierno militar, fue pensada también para ser el Palacio del Obispo, tan convencido estaba de ello que picó el propio escudo de Jacinta para colocar el suyo, que se quedó ahí, porque en realidad si nos fijamos en el escudo, vemos ahí el capelo, vemos ahí las formas, pero el escudo está en blanco. Por eso, porque nunca fue utilizado. Que recordemos que es el actual Museo de La Rioja, este edificio que estamos viendo en imágenes, que era de la familia de Jacinta, suyo, ¿no? Sí. Y que ahora es el Museo de La Rioja. Claro, sí, sí, bueno, pero ha pasado, vamos, ha tenido muchísimos, bueno, ha tenido muchísimos cambios, sí que hace toca, bueno, gran parte de, bueno, toda la parte interior, pues nos queda la gran escalera y poco más. Un día hablaremos del edificio, sí, que merece, yo creo, es muy bonito. Un programa para ver, pues eso, cómo ha pasado a lo largo de la historia, cómo se ha habitado hasta llegar hasta sus días, lo que es hoy el Museo de La Rioja. Y todo lo que ha tenido, todas las intrahistorias que guarda este edificio, porque en realidad, bueno, pues es una parte... bueno, pues es que allí casi que nos lo encontramos, pues caminando, vayas por donde vas por el casco antiguo, casi que terminas en la puerta. Bueno, y nos quedaba saber dónde fue enterrado finalmente Espartero. Pues bueno, el lugar de entierro también es un poco señalado, porque tiene dos tumbas. Primero en el cementerio y luego sus restos mortales, junto con los de su mujer, fueron trasladados a la concatedral de Santa María de la Redonda. Se conservan actualmente las dos lápidas. La del cementerio sí que es cierto que está ahí un poco arrinconada, hay casi que saber un poco dónde está, pero si la encontramos se lee perfectamente los señores príncipes de Vergara. Y bueno, la de la Redonda, que es la más visitada, pues la encontramos justo en la Girola, y bueno, pues es también pues otro monumento que tenemos dentro de Logroño. Y el recuerdo a este personaje que... Pues como se decía en la época, la gente estaba pendiente de París, estaba pendiente de Madrid y estaba pendiente de Logroño. Bueno, pues hemos glosado esta figura tan importante, desde luego, para la política y la historia de España, la historia de nuestro país. Oye, Bruno, que te nos haces mayor. Bueno... Que ayer fue tu cumpleaños. Sí, así es. ¿Cuántos te cayeron? 24. Bueno, pues nada, este chico, este colaborador que se hace mayor. Bueno, y nosotros, Bruno, esperamos que pasaras un gran día de cumpleaños. Sí, ¿Pasaste buen día? Sí, muy contentos, con mi madre muy a gusto y bueno, hemos pasado unos días muy entretenidos y nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Pues aquí, como esta también es tu familia, esta Casa Las 7 de La Rioja, aquí va esta felicitación que queremos que veas a nuestro colaborador Bruno Calleja Escalona por su 24 cumpleaños. Hoy nos encontramos frente a la Biblioteca de La Rioja, uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. En la actualidad, los restos que vemos se corresponden a la tabacalera, una de las industrias más importantes y con más renombre del siglo XX logroñés. La huelga de la Nochevieja de 1920, en la cual estas mujeres se encerraron aquí reclamando sus derechos, sobre la posibilidad de reclutar a nuevas aprendices. Del periodo romano, de esa importancia y de esos vestigios romanos aquí en Logroño. Eso es, que no nos quedan mucho. Pues sí, pues este puente, las primeras noticias que tenemos, que nos las da Urbano Espinosa, nos subimos, en este caso pues aviones, a lo que habría, sobre todo aviones, lo que había en la época, y ver un poco cómo se vería ese Logroño, esos monumentos más importantes, esas zonas más destacadas de Logroño, pues desde esa perspectiva aérea. Hoy nos encontramos en la margen izquierda del río, en concreto en el área conocida como Entrepuentes, dado que se ubica, como su propio nombre indica, entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro. Dar a conocer el Logroño que tenemos, pues bueno, compartirlo con la gente que por diferentes circunstancias no puede vivir en Logroño o no puede ir habitualmente a Logroño y que pues se encuentran afincados aquí en Madrid. Eran una familia que habían tenido diferentes posesiones, entre ellas, por ejemplo, la Casa del Pozo, que habían encargado a Massimiano Hijón, y bueno, tenían varios edificios, y uno de ellos pues tenían una finca de recreo en lo que es, vamos, lo que es la actual calle Rey Pastor. Por tanto, una finca de recreo, pero en la calle Rey Pastor de Logroño. Sí, pero claro, pero cuando hemos de imaginar la calle Rey Pastor sin nada. Hoy nos encontramos frente al reloj de Ibercaja, un elemento que desde hace más de 70 años ha acompañado al fluir de la vida de Logroño.
Este reloj es famoso por el toque de sirena, que mucha gente atribuye a tiempos de guerra, pero que en realidad se corresponde con una señal del fin de la jornada laboral en otros tiempos. Pues muchas gracias. Ha sido, la verdad que al final que parece que va pasando, pero que llevamos ya unos cuantos. Llevamos ya unos cuantos programas. Bueno, pues felicidades al son de esa sirena del Espolón que tanto te gusta, por la que tanto estás luchando y peleando para que vuelva a escucharse, ¿verdad? No, a ver, pues se trata de eso, ¿no? Es la petición que tenemos que hacer a quien salga elegido en las próximas elecciones. Que no tenemos mucho Logroño, porque es cierto que mucho Logroño nos lo hemos cargado. Pero lo que no podemos hacer es seguir cargándonoslo. Pero bueno, pues ahí quedan un poco, pues bueno, pues que es lo que hay que hacer, que al fin y al cabo es nuestro deber. Bueno, pues Bruno, que seguirás cumpliendo muchos años más y que aquí seguiremos contando ese Logroño en blanco y negro, ese recorrido histórico que hacemos cada martes de tu mano. Nos queda mucho recorrido, porque acabo de cumplir solo 24 años, así que ya ven qué jovenzuelo. Sí. Felicidades, Bruno. Pues muchas gracias. Y encantado ya a seguir. Nos vemos el próximo martes. Nosotros aquí hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida para hablar, bueno, de castillos. También vamos a hacer un recorrido por La Rioja y sus castillos, así que no se lo pueden perder. Hasta ahora.